El abuelo no duerme. Eso es lo que me dijo mi madre un día al recogerme de la casa de los abuelos. A menudo pasaba el verano con ellos, ya que vivíamos en la misma ciudad, un pequeño lujo que no todos tienen. Durante el día era todo lo que un niño puede desear: hornear galletas, comer helado, visitar parques y ferias. Sin embargo, a la noche, cada vez que salía de la habitación de invitados, oficialmente mi habitación desde el comienzo del verano, y me dirigía a tomar agua, solía vislumbrar al abuelo en la sala de estar, despierto en su sillón reclinable, con la luz encendida a su lado, completamente concentrado en el parpadeo estático del televisor. Por primera vez, me di cuenta de que nunca lo había visto irse a la cama. Después de muchos viajes al baño a las 3 de la mañana, la escena se repitió, lo suficiente para despertar mi curiosidad, y le pregunté a mi madre por qué el abuelo se quedaba despierto en su silla toda la noche. Su respuesta fue amable pero contundente. El abuelo simplemente no duerme. Lo entenderás cuando seas mayor. Los años pasaron y ya había dejado de visitar a los abuelos, cuando tuve la madurez para comprender el cuadro de insomnio agudo y crónico que atormentaba al abuelo. En cambio, contaba con 16 años, cursaba el primer año de escuela secundaria, y lo que más ocupaba mi mente era que la hermosa Felicity Anderson se encontraba fuera de mi alcance. Ella era la chica más linda del salón. Para ese entonces solo veía a los abuelos unos cuantos días de vacaciones y en los funerales. Sí, puede sonar cruel cómo me alejé de ellos, tanto que, sin darme cuenta, los eliminé de mi vida cotidiana viviendo tan cerca. Pero en cierto punto, te vuelves demasiado mayor para los parques y los dibujos animados todos los fines de semana. Además, los abuelos estaban envejeciendo, y seguro tenían mejores cosas que hacer que cuidarme y mantenerme entretenido todo el día. Las cosas cambiaron cuando desperté con una llamada de la abuela a las 2 de la mañana. Mi corazón dio un vuelco al reconocer el número, sabiendo intuitivamente que las llamadas en la madrugada nunca son buenas. ¿Abuela? Caleb. Oh, Caleb, por favor, ven rápido. Ella sollozaba. De fondo podía escuchar cosas rompiéndose, de vidrio seguramente. También pude escuchar que arrojaban muebles. «Es tu abuelo, tiene un arma». Su voz se quebró en llanto. No volvió a recomponerse, pero no necesité escuchar nada más. Le contesté que estaba en camino y colgué. Terminando de vestirme, busqué las llaves del coche. A toda prisa pasé por la habitación de mamá, con el tiempo mínimo para explicar rápidamente algo sobre ir a la casa de la abuela, y en la oscuridad de la casa salí hacia la cochera. Lo siguiente que supe fue que estaba acelerando por las calles residenciales del barrio, completamente muertas a esa hora. Nada más fuera de lo normal, por supuesto, pero la casa de la abuela fue fácil de localizar porque las luces estaban encendidas. Claro, el abuelo no duerme. A continuación, crucé el césped mojado y de una embestida con el hombro en la puerta principal, una ráfaga de algo casi me arranca la cabeza. El sonido me dejó sordo momentáneamente. Cuando me giré pude notar la pared de yeso llena de agujeros de perdigones. Por suerte, no era yo. 3 metros adelante estaba el abuelo, apuntándome con su vieja escopeta de 2 cañones. Su cabello blanco estaba encrespado, sus brazos llenos de raspones y magulladuras, presumiblemente por los destrozos de la casa. A pesar de su edad, buscó a tientas recargar su arma con rapidez, sin apartar sus ojos perdidos de mí. «No dispares, soy yo, abuelo, soy Caleb», dije arrastrando las palabras a toda velocidad. Por un momento, un vago destello de reconocimiento cruzó su rostro, y luego bajó el arma, en lugar de una segunda ráfaga de perdigones. Sus pasos cruzaron ávidos la distancia que nos separaba, y me tomó del cuello de la camisa con fuerza. «Caleb», dijo escupiendo, visiblemente trastornado. «Caleb, tienes que salir de aquí. Toma a tu abuela y vete. Vienen por mí. No es seguro». «¿Quién viene por ti?» «Los insomnes. Los vi, están en casa». No los mires a los ojos». «Está bien, abuelo», le dije intentando calmarlo. «Nadie viene por ti. ¿Estás seguro?» Y muy seguro, cualquier rencor que alguien pudiera tener contra mi abuelo, de 82 años, estaría bajo tierra ya,
Incluso para él mismo, ese día no tardaría en llegar. Es cierto que me sorprende que no haya sucedido antes. El hombre apenas dormía, algo que se agudizó aún más a medida que envejecía, y la demencia se hacía más presente en él, y este pequeño episodio psicótico probablemente lo había llevado al límite. Comprendí que sería la gota que colmaría el vaso antes de que lo enviáramos a un hogar de ancianos, algo que, con esto, era obvio que debió haber sucedido antes. Suavemente tomé la escopeta de sus manos. Lo vi derrumbarse en el suelo. Los viejos huesos crujieron, abrazándose a sí mismo y murmurando entre dientes. A su alrededor, la sala de estar estaba en ruinas. La mesa del comedor volteada al igual que las pequeñas mesitas de café. Todo lo que fuese de cristal ahora estaba en el suelo, roto. Y el viejo aparador de la vajilla de porcelana fina, la favorita de la abuela, de cara al piso. Lo único que se escuchaba era un frenesí de estática en la vieja televisión a todo volumen, y en un rincón apartado, mi pobre abuela, temblorosa, llorando de miedo. Cuando me vio entrar con el arma en mi poder, corrió como pudo hacia mí y me abrazó. Caleb, gracias a Dios, gracias a Dios. Como pudo me explicó que no llamó a la policía por miedo a que arrestaran a su esposo, o peor aún, le dispararan al verlo armado. Al final resultó que la policía apareció de todos modos, pues los vecinos informaron emergencias de un fuerte sonido de disparo en la casa de los viejos. Las luces rojas y azules de las sirenas centellaban a través del vidrio esmerillado de la puerta principal, el único intacto luego de tal escena. Cuando abrí, me encontré con 2 oficiales preguntando con miradas inquisidoras si todo estaba bien. Les pasé a contar lo sucedido y a aclarar que el abuelo nunca tuvo intención de lastimar a nadie, que estaba senil, creía que alguien lo perseguía, él trataba de proteger a mi abuela. De la forma más profesional que pudieron, los oficiales pidieron hablar con el abuelo sobre sus perseguidores. Pronto, estábamos todos en la sala de estar, amontonados alrededor de una de las mesas de café, todavía de cabeza. La abuela puso una manta sobre los hombros de su esposo. Esto lo hizo parecer mucho más pequeño, frágil, como un niño asustado por una pesadilla, escondido bajo la frazada. Ahora estaba calmado, pero habló del incidente con gran vigor en sus palabras. «Deben creerme», imploró. «Son reales y están aquí. Los he visto rondando la casa. No los miren a los ojos. Esos horribles ojos». «¿Sabe usted quiénes son esas personas?», preguntó uno de los policías. «Los insomnes». Incluso a mis cortos 16 años, razoné rápidamente la identidad de los insomnes, una manifestación física de la dolencia mental de toda la vida de mi abuelo, su insomnio crónico. Seguro se mezclaron entre la paranoia y la demencia, como un miedo irracional. Ahora todas las noches en vela y la niebla mental terminaron por destruir su cordura, y él se encontraba impotente contra eso. Por suerte, la policía llegó a la misma conclusión y tuvieron la amabilidad de quedarse el tiempo suficiente para apaciguar al abuelo y calmarlo. Sin embargo, eso no les impidió pedirle que describiera físicamente a sus perseguidores, y antes de irse, habían esbozado una representación directa de la imaginación hiperactiva y desvariada de mi abuelo. Un humanoide de cuerpo negro, perpetuamente en la sombra, por lo que nunca se podían ver los detalles, sin ropas ni características definidas. Lo único distinguible eran los ojos, 2 remolinos blancos que, según mi abuelo, giraban sin parar. También agregó que mirarlos era su trampa para caer hipnotizado y permanecer despierto. Mira fijamente al sol el tiempo suficiente y quedarás ciego. Mira fijamente a un insomne a los ojos y nunca dormirás de nuevo, concluyó, derrumbándose. Volvió a aparecer un niño asustado. Antes de que los oficiales se retiraran, uno de ellos nos llamó a mi abuela y a mí, aparte. Estoy bastante seguro de que esto está claro. Las señales de alerta son bastante importantes. Si bien no puedo obligarlos a tomar ninguna medida, les recomiendo encarecidamente que consideren las opciones de atención a largo plazo y paliativas, por la seguridad del abuelo y la suya. Realmente tuviste suerte esta noche, chico. Espero no volver aquí y encontrar con algo mucho peor. Finalizando su sermón, cerró la puerta tras él,
y quedamos plantados con la abuela frente a la entrada. El hecho de considerar internar al abuelo en un asilo provocó que la abuela comenzara a sollozar otra vez. La rodé con mis brazos y le dije que todo estaría bien, que seguramente encontraríamos una solución que funcionara para todos, sin tener que separarnos del abuelo. Pero la verdad es que no sabía qué hacer. Mis padres finalmente aparecieron alrededor de las 4 de la mañana, retrasados por el hecho de que yo había robado las llaves del auto de papá y no encontraban las de repuesto. Para entonces la abuela y yo habíamos limpiado la mayor parte del destrozo y acomodado de nuevo los muebles. El abuelo se sentó en su viejo sofá de toda la vida, mirando a su alrededor con nerviosismo. De vez en cuando preguntaba dónde habíamos colocado su arma. La verdad es que la habíamos escondido en el garaje, pero claro, no se lo dijimos. No lo sé, abuelo, solo intenta relajarte. Luego de poner al tanto a mis padres y ya con el amanecer en puerta, todos decidimos con pesar que un asilo de ancianos era la mejor opción disponible. Después de todo, era una opción que rondaba la mente de todos desde hace un par de años. La abuela se mostró algo reacia, pero al final sabía que era lo mejor para su esposo, aunque le preocupaba cómo le iría a él en un asilo, cómo dormiría sin ella, sin su compañera de vida. Pero por supuesto, todos sabíamos que el abuelo no duerme. Sunny Oaks estaba a solo 3 calles de distancia y se impuso como la mejor opción para nosotros. No era el más grande ni el de mejor calidad, pero la abuela podría visitar a su esposo cuando quisiera, y el abuelo recibiría la atención que necesitaba: 3 comidas diarias, fisioterapia ligera, juegos de mesa, interacción social y atención médica adecuada. Eso era más de lo que estaba recibiendo en casa, y no tenía duda en mi mente de que el estado mental del abuelo pronto mejoraría. Además, todo el personal fue muy amable. Un médico y una enfermera nos presentaron la nueva habitación con una calidez poco conocida en la opinión general de estos lugares. Mientras organizábamos su ropa y artículos de limpieza, el abuelo arrancó las cortinas de las ventanas y examinó el perímetro en busca de amenazas invisibles. Debió quedar satisfecho con lo que encontró, porque en un momento se volteó hacia nosotros y dijo: «Sí, esto estará bien por ahora». Antes de irnos, la abuela le dio un abrazo largo y fuerte y dijo que lo visitaría todos los días tan a menudo como pudiera. Luego, encendió la televisión del cuarto para su marido y nos retiramos. Antes de salir de la habitación, observé cómo el abuelo lo cambiaba a uno de esos canales sin señal, que no reproduce nada más que estática, en un bucle, 24 horas, 7 días a la semana. El fin de semana siguiente, lo visitamos toda la familia. En algún momento le dieron una silla de ruedas, lo cual me alegró, ya que el abuelo no había sido muy activo los últimos años. Lo encontramos frente al televisor, mirando la estática, mientras una de las enfermeras le hacía la cama. La reconocí de nuestra primera visita, Cheryl, una joven alegre y de personalidad maternal. «Solo estoy cambiando las sábanas», dijo cuando entramos, «aunque dudo que las necesite. Tu abuelo no duerme ni un instante». Mi padre consultó por los últimos días sobre su medicación. Cheryl asintió. 2 al día, cada 12 horas, aunque no parecen estar ayudando. Cada vez que vengo a verlo está despierto. Los demás pacientes no presentan la misma respuesta. Le dio al abuelo una suave palmadita en el brazo y le habló con suavidad y resignación. «Se la pasa viendo esa maldita televisión toda la noche. ¿No es así, cariño?». El abuelo la miró como si saliera de un trance. Por un instante sus ojos se alejaron de la pantalla, como si recién notara que había alguien más en la habitación. No dijo nada, solo sonrió débilmente. La abuela murió después de Navidad. Fue un duro golpe para todos. De los 2 ella siempre había sido la más sana. Los médicos dijeron que fue un derrame cerebral, producto de su avanzada edad, pero todos sabíamos en el fondo que poner a su esposo en el asilo jugó un papel muy importante en su salud. El abuelo se tomó la noticia mejor de lo que esperaba. Eso si es que llegó a procesarlo, ya que se limitó a mirar la televisión, viendo la estática crujir en la pantalla, sin reaccionar.
Cuando me di cuenta de que ya no recibía visitas de nadie, comencé a visitarlo yo con más frecuencia. Todavía no sé qué me impulsó a hacerlo. Una parte de mí esperaba encontrarlo durmiendo. Realmente esperaba que todo aquello hubiera servido para algo, pero cada vez que visitaba Sunny Oaks, él estaba despierto, parcialmente. No respondía en absoluto, y miraba la estática de televisión con los ojos rojos y cansados. La baba escapaba desde un costado de su boca hasta su regazo. Entonces, tomé el control remoto y puse Bob Esponja, e hice el ademán de salir de la habitación. Él volvió a poner la estática. Ya frustrado con mi abuelo, con todos, o tal vez con nadie en particular, lo cambié otra vez a Bob Esponja y arrojé el control remoto debajo de la cama. El abuelo no hizo ningún esfuerzo en recogerlo, ningún indicio de que siquiera hubiera notado el cambio. Algo en verlo sentado ahí, tontamente perdido, sin emoción y frustración, hizo que una ira irracional se acumulara dentro de mí y estallé. Le dije que su esposa estaba muerta, que a él no le importaba, que casi me disparó en la cabeza debido a sus putos monstruos imaginarios que él mismo había creado, que la abuela podría seguir viva si se esforzara un poco más en controlar su maldita paranoia. Después de que se me terminaron las razones para culparlo, continué gritando sobre todas las demás cosas de él que me hacían enojar. Sin embargo, lo que terminó de desquiciarme aún más fue que después de que me fui, él todavía estaba viendo la televisión, como si no hubiera escuchado ni una sola palabra. No visité a mi abuelo hasta un par de meses después. Tenía miedo de que me hubiese escuchado, o peor aún, que me hubiese entendido. Para cuando estuve listo para disculparme y entré en su habitación, lo encontré acostado en su cama, mirando el vacío. Cheryl me comentó que decidieron alentarlo de todas las formas posibles a dormir, desde que se dieron cuenta de lo severo de su cuadro de insomnio. Su medicación para el sueño se cambió por una mucho más fuerte y comenzaron a vigilarlo de cerca. No me sorprendió, de verdad que no, cuando me informaron que el nuevo tratamiento tampoco estaba funcionando. Después de todo, el abuelo no duerme. Cuando Cheryl salió de la habitación, decidí quedarme un rato más. No quería alejar al pobre abuelo de un posible sueño con una disculpa inútil, así que en su lugar, acerqué una silla y me senté junto a su cama. No sé cuánto tiempo estuve ahí antes de que el abuelo reaccionara por primera vez en semanas. Una vez más jadeó con fuerza, tan de repente, tan sorpresivo, que salté de la silla al verlo. Sus ojos se movieron salvajemente alrededor, lúcidos y asustados. Cuando me reconoció ya no era el vegetal de siempre, sino aquel hombre asustado que casi le dispara a su propio nieto en la cabeza un año atrás. Otra vez me tomó de la ropa con el mismo gesto de aquella vez. Caleb, por favor, no puedes estar aquí. Los insomnes están entre nosotros, por todo el edificio. Escúchame, por favor. Es demasiado tarde para mí, pero tú aún puedes salvarte. No los mires a los ojos. No pasó mucho antes de que los gritos atrajeran la atención de varias enfermeras cercanas. Pronto, un equipo de personas rodeaba al abuelo, tratando de detenerlo. Yo retrocedí hasta que sentí mi espalda golpear contra una de las paredes, y una enfermera blandió una jeringa y luchó por clavársela en el brazo. Era un sedante, pero después de varios momentos de caos expectante, nada cambió. Yo lo sabía. Yo sabía que el sedante no funcionaría. El abuelo no duerme. Siguió gritando mi nombre y otras tantas incoherencias, así que me fui. Todavía podía escucharlo al final del pasillo, y antes de salir del asilo. Cuando estuve fuera estaba seguro de que seguía gritando y advirtiendo sobre los insomnes. No volví a visitar al abuelo después de ese episodio. Me convencí a mí mismo de que verme podría desencadenar uno de sus episodios violentos, pero en el fondo tenía miedo. No miedo a sus delirios y desvaríos, sino a verlo en ese estado vegetal, mirando fijamente la maldita estática. Odiaba verlo de esa manera. No era el abuelo que había conocido y me había criado. No era el abuelo que yo quería recordar. Quién sabe cuánto tiempo más habría pasado antes de volver a visitarlo. Tal vez nunca, hasta su muerte, si no hubiera visto eso, la cosa.
Me encontraba en un cruce peatonal, volviendo a casa después de la escuela, cuando vi algo por el rabillo del ojo. Ahí, al otro lado de la calle, había una sombra. Parpadeé y me froté los ojos. Estaba desconcertado. Esa cosa seguía ahí, una silueta a plena luz del día, a lo lejos, pero mirándome con ojos hechos de espirales que se retorcían infinitamente en sus cuencas. Fue hipnótico, encantador. Voces llenaron mi cabeza, extraños susurros que mi mente captaba como si fueran una señal de radio distante, pero constante. Luego, un autobús pasó entre nosotros, y al fijarme de nuevo, la criatura había desaparecido. Las voces se desvanecieron. Sentí algo horrible en el estómago, la abrumadora sensación de que acababa de ver algo que no debía. Me provocó náuseas. Recordé el dibujo del oficial de policía de aquel recuerdo ahora distante. Un insomne, y lo reconocí de inmediato. No pude procesar completamente lo que había sucedido, no en ese momento, pero sabía que solo una persona podía ayudarme ahora. En lugar de irme a casa, giré sobre mis pasos y corrí lo más rápido que pude hacia Sunny Oaks. Sin embargo, cuando llegué al asilo, encontré su habitación vacía. Las sábanas estaban cuidadosamente dobladas sobre el colchón y la televisión, sorprendentemente, apagada. Frenético, pregunté a la pobre enfermera de recepción con gritos sobre dónde estaba mi abuelo. Me dijo que lo habían trasladado al hospital local unas horas antes, cuando después de todos los tratamientos aún seguía sin dormir. Según el último informe, ni siquiera había pestañeado los últimos 5 días. Tal estado era extremadamente peligroso para cualquier persona, y más para alguien de su edad. En lugar de darle las gracias y despedirme, salí corriendo una vez más empujando gente sin pensar. La distancia de Sunny Oaks al hospital era larga, especialmente a pie. Me encontré a mí mismo caminando entre las sombras de los edificios y de la gente, con la cabeza agachada. A veces me arriesgaba a echar un vistazo rápido por encima del hombro, a barrer con la mirada a mis alrededores, volviéndome cada vez más paranoico. Lo peor es que los vi en lo alto de las ventanas, conduciendo coches, leyendo los periódicos, en los bares. ¿Cómo es que nunca antes los había notado? Comprendí que ver insomnes era algo que debías desbloquear, algo que no se distinguía a simple vista. Al menos, nunca los noté durante todo el tiempo que el abuelo hablaba de ellos. Susurros extraños y de otro mundo aparecían y se desvanecían fuera de mi cabeza mientras caminaba. Pensamientos que no eran míos, amenazando lo poco de cordura que me quedaba. Ahí en los límites de mi visión, los insomnes me miraban, con sus ojos en espiral, me tentaban para hacer lo mismo. Al llegar finalmente al hospital, pregunté el número de la habitación de mi abuelo y sobre lo que le hicieron. Me enteré de que los médicos, en un esfuerzo de emergencia por darle descanso, intentaron inducirle un coma, pero por alguna razón desconocida para todos sus años de experiencia, no funcionó. Pero yo sabía la razón: el abuelo no duerme. Por ahora está estable, dijeron, pero las cosas no se ven bien. En el tercer piso encontré a mi abuelo, reclinado en una aparatosa cama de metal, conectado a un monitor cardíaco. Los pitidos eran lentos pero constantes, escuchándose más escasamente de lo que pensé que deberían. Él no giró a mirarme, como siempre. Me arrodillé junto a su cama y le di un suave codazo. Abuelo, tenías razón. Tuviste razón todo el tiempo. Ahora lo sé, nadie te creyó. Yo tampoco. Pero los he visto. Los insomnes son reales. Mi abuelo se quedó ahí postrado, con la respiración entrecortada y superficial. Las lágrimas llenaron mis ojos, salpicando lastimeramente sus sábanas. «Despierta, abuelo, por favor», supliqué sosteniendo una de sus manos. Estaba fría, muy fría. «Si puedes oírme, por favor, despierta. Tengo miedo. Debí creer en ti. Jamás debimos alejarte de la abuela. Solo tratabas de advertirnos. Por favor, abuelo, perdóname. Lo siento mucho». No dije nada más porque mi garganta se cerró y las palabras se ahogaron en un sollozo silencioso. En lugar de eso bajé la cabeza.
Las lágrimas corrieron por mi cara hasta mi regazo. Me quedé ahí sentado mucho tiempo, perdido entre los suaves pitidos y los zumbidos de las máquinas de signos vitales. Caleb. Levanté la cabeza. El abuelo me estaba mirando. Su voz era débil, apenas audible, pero yo lo había escuchado. Tembloroso movió una mano sobre la mía. No tengas miedo, Caleb. No. Su voz se fue apagando y tuve la peculiar impresión de que no me miraba a mí, sino a través de mí. Entonces, sus ojos se pusieron vidriosos y el monitor cardíaco adoptó ya la conocida línea plana y el tono monótono. Temblando yo esta vez acudí al abuelo, pero él no respondió. Abuelo. Lo llamé en completa negación. Despierta, abuelo, por favor. ¡Despierta! El tono aún resonaba en mis oídos cuando varios médicos se apresuraron para atender el cuerpo, tratando de revivirlo. Nada. Al final comprendí que así era mejor, un descanso merecido para él, que estaba muy atrasado. Después de todo, el abuelo no duerme. Enterramos al abuelo junto a la abuela. Todo estaba listo, ya que su muerte no fue para nada inesperada. Aún así, dolió más de lo que podía haber imaginado. Todas las veces que tomamos helado y vimos películas, ese era el abuelo al que iba a recordar, no al viudo postrado que pasó el último año de su vida tratando de advertir al resto de nosotros sobre cosas que nos negamos a ver. El funeral fue pequeño, dirigido por el pastor de una iglesia a la que nadie de la familia había asistido en más de un año. El servicio fue un día de verano, nublado y con mucho viento, junto a la tumba, como cualquier otro. No escuché casi nada del eulogio. Me encontraba muy ocupado mirando a la criatura al borde de la línea de los árboles. Esa, con cada centímetro de su piel en sombras y espirales en los ojos. Desde que vi por primera vez a la criatura al otro lado de la calle, dormir fue imposible. El único consuelo que tenía de la paranoia era el ruido blanco constante. La estática de la televisión fue mi única esperanza para ahogar los susurros de mi cabeza. Podía mirarla durante horas, y cuando estaba solo en mi habitación así lo hacía, tan fácil como cambiar a un canal sin señal y dejarme derretir en un vacío de nada infinita. Después del funeral no lloré con el resto de mi familia. Ya lo había hecho en los días previos. Ahora estaba exhausto y asustado, temiendo una vida sin dormir. Me deshice de mi cama porque sabía que ya no la iba a necesitar. Recuperé y mantuve conmigo la escopeta del abuelo, justo antes de que mis padres vendieran la casa. Ya había almacenado las municiones suficientes en el auto de papá, en preparación para lo que estaba a punto de hacer. Después de todo, los insomnes fueron quienes le hicieron eso a él y a mí. Ahora me aseguraría de que no le pasara esto a nadie más. Un largo camino por delante, y yo estaba ansioso por sangre. Esa noche emprendí mi travesía, pero primero tuve que hacer una parada. No iba a poder yo solo con el viaje, por supuesto. No había forma de que tuviera alguna oportunidad contra todos ellos. Me estacioné en la entrada y abrí el maletero. Saqué la pala. El lugar ya estaba cerrado con llave, así que tuve que trepar para entrar. Las púas de hierro rasgaron mi ropa, la misma que había usado para el funeral solo unas horas antes. La lápida estaba tal y como la dejamos, pero cuando puse mi oído contra la tierra, pude escucharlo moverse, respirando, rascando suavemente desde abajo. Apoyé un pie en la pala y lo hundí en la tierra. Me tomaría un tiempo excavar 2 metros, pero, por supuesto, sabía muy bien que mi abuelo me estaba esperando. Porque después de todo, el abuelo no duerme. Muchas gracias por ver el video, espero que te haya gustado. Si es así, compártelo con tus amigos, dale like y deja tu comentario.
Puedes seguirme en mis demás redes sociales. Los enlaces los encontrarás en la descripción del video. Quiero agradecerle a todos y cada uno de los miembros del canal por su valioso apoyo. Yo soy Ciudadano Z. Nos vemos en la siguiente. Y recuerda que aquí tus miedos cobran vida.